Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar. Hoy vamos a hablar de las condiciones autoinmunes, las enfermedades autoinmunes que a veces eran raras o prácticamente poco comunes, se han convertido en el día a día de muchas personas. Hay muchísimas condiciones autoinmunes y se ha encontrado un denominador común entre ellas. Para hablar de las condiciones autoinmunes y de la causa y de cómo ayudar a que nuestro organismo pueda ponerlas en remisión, tengo a una invitada muy especial a la que admiro muchísimo por su gran carrera en los estudios del microbioma y la microbiota humana y cómo las enfermedades se desarrollan y se pueden, igual que aparecer, ponerse en remisión cuando nosotros equilibramos esa disbiosis. Bienvenida, doctora Sari Arponen. Muchas gracias, es un placer estar aquí para hablar de estos temas que a mí me apasionan y que además afectan cada vez a más personas que necesitan ayuda, ¿verdad? Sari, una de las cosas que las personas con condiciones autoinmunes suelen decir es que son genéticas, que mi madre, mi tía, mi abuela las tenía. Mi pregunta para ti, ¿es una sentencia médica el desarrollar o el que tu familia tenga una condición autoinmune? ¿Te predispone a que sí o sí la desarrolles? Mm. Es como tener boletos, ¿no? Si quieres ganar a la lotería también tienes que comprar los boletos para que te toque, pero no significa que te vaya a tocar, aunque las compres. La genética de la misma manera es un factor que debe estar presente, pero no significa necesariamente que te vaya a pasar, porque, como decía Collins, la genética es la pistola que está cargada, pero luego es el ambiente el que dispara la pistola. Por lo tanto, depende mucho de nuestro estilo de vida, de nuestro ambiente, de lo que nos pasa cuando somos pequeños, por supuesto de nuestra microbiota. Va a ser todo eso lo que determine el que finalmente desarrollemos una enfermedad autoinmune. ¿Cuál es el problema? Que la predisposición genética a muchas enfermedades autoinmunes es cada vez más frecuente y, sin embargo, aunque siempre ha existido, es ahora cuando cada vez más hay personas con enfermedades autoinmunes que antes no eran tan frecuentes. Y esa causa hay que buscarla no en la genética, que siempre ha existido, sino en nuestro estilo de vida, ¿verdad? ¿Y qué has visto como denominador común? En el estilo de vida, cuando hablamos lupus, artritis reumatoide, escleroderma, Hashimoto's, ¿qué has encontrado un denominador común entre las personas que acaban desarrollando esas condiciones? Hay muchos denominadores comunes que se podría decir que quizás sean de los más frecuentes. Uno, desde luego, ya se admite que para que exista una condición autoinmune tiene que haber esa predisposición genética, esos factores ambientales, y ya se dice que si no existe además una alteración de la microbiota, fundamentalmente intestinal, pero también la oral, y un exceso de permeabilidad de las barreras, fundamentalmente intestinal, pero también la oral, que esto también es muy importante, la microbiota oral, ¿verdad? Pues si no existe esa disbiosis y ese exceso de permeabilidad, no se produciría la autoinmunidad. Pero es verdad que luego hay muchos factores que tienen que ver con la alimentación, con la nutrición. Por un lado, déficit de micronutrientes o de vitaminas como la vitamina D, que en las personas con autoinmunidad habitualmente hay déficit de vitamina D y una resistencia a la acción de esa vitamina D. Y luego, por otro lado, factores de la alimentación, como pueda ser, bueno, pues una alimentación que favorezca la inflamación o que tenga muchos antinutrientes o muchos componentes que son problemáticos, como pueda ser, por ejemplo, los cereales con su gluten u otras prolaminas. En algunas personas los lácteos con su caseína. La carne de mamíferos puede ser un problema en otras personas. Y es verdad que luego también, y esto no se suele mirar tanto, el estrés crónico, pero también las experiencias adversas de la infancia, no son un factor único, pero es algo que se debe examinar y que puede ser quizás uno de los factores más difíciles de atajar. Y ya podríamos hablar, por supuesto, sobre el ejercicio físico, los ritmos circadianos, tóxicos ambientales y este otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Vamos a recoger la deficiencia de vitamina D. Hoy en día casi todo el mundo se suplementa con vitamina D3. O sea, es bastante común que la gente se suplemente. Sin embargo, hay personas que a pesar de que se suplementan, continúan teniendo ese déficit. ¿Por qué? Claro, porque quizás por un lado la dosis no sea suficiente, ¿verdad? Porque la vitamina D3, primero que es una vitamina liposoluble y habría que ver también cómo se suplementan esas personas y si comen suficiente grasa también para que se absorba como debe o si sus intestinos funcionan como deberían para que también se absorba.
Pero por otro lado, en las personas con problemas de autoinmunidad en particular, sabemos que como hay esa resistencia también a la acción de la vitamina D y problemas en el manejo de la vitamina D en general, porque puede haber una predisposición genética a que existan estos problemas, pues quizás necesiten tomar dosis más altas y habría que ajustarlo muy bien, no solo con niveles de la vitamina D en sangre, sino también con la paratormona, que lo podemos medir, y ver verdaderamente qué dosis necesita esa persona, porque claro, todavía las recomendaciones oficiales de dosis de vitamina D se basan en un error estadístico del año 97 y aún hay quien se suplementa con dosis muy bajas que no son suficientes en las personas con autoinmunidad para nada, ¿no? Algo que tú repites constantemente y que yo repito igual y me siento muy identificada es que el que sea común no es normal. Entonces, eso ocurre con las analíticas. Las analíticas se cambian porque se ajustan a los resultados de la población. Entonces, una población más enferma va a cambiar esas analíticas. Tuvimos hace 2 semanas en el programa al doctor Robert Lastig y ahí hablamos en particular sobre cómo las analíticas han cambiado en 20 años de vida o 30, han cambiado a niveles que ahora se han normalizado. Entonces, volviendo al tema de la vitamina D3, ¿cuál sería, y sé que quizás esa no es tu especialidad, y vamos a tener a María, que es una especialista en vitamina D3 muy pronto en el programa, Mm. pero ¿cuál sería una cantidad que tú consideras óptima sin correr riesgos de sobrevitaminarse que la mayoría de la población debería consumir? Realmente podríamos hablar, una cuestión es lo que puede ser prudente hacer como una recomendación para personas que no se van a poder medir niveles. Y aquí hay quien dice que 4.000 unidades, por ejemplo, puede ser una recomendación que no entraría en riesgo para la mayoría de las personas. Hablamos de personas adultas, porque en niños hay que ajustarlo por peso. Pero lo cierto es que si miramos cuánta vitamina D fabricamos con una adecuada exposición solar, puede ser entre 10.000 y 25.000 unidades al día. Y por eso, por ejemplo, cuando se habla de dosis fisiológicas de vitamina D3, que es verdaderamente la que en principio no va a producir intoxicación, hay quien opina, y así lo publica Holic, lo dice también el doctor Coimbra de Brasil, ¿verdad?, que hasta 10.000 unidades pudiera llegar a ser, en general, en la inmensa mayoría de las personas, una dosis probablemente segura. Pero es verdad que en algunas personas, en unas pocas personas, podría llegar a ser quizá un problema. Así que quizás 4.000, 5.000 unidades, de modo general, si no podemos hacer analíticas de control, pudiera ser una dosis adecuada, pero también es verdad que muchas personas, si se hacen una analítica de vez en cuando y no tienen problemas renales, quizás con 10.000 unidades podrían llegar a estar bien. Otra cuestión es que tengan autoinmunidad. Ahí ya a veces puede ser que necesiten dosis mayores, ¿verdad? Un estudio que se hizo en un journal de endocrinología en el 97, allí estaba hablando sobre el hecho de que es casi imposible tener una sobredosis de vitamina D3 debido a que el organismo, cuando tiene niveles muy elevados, simplemente por un mecanismo específico la neutraliza. Creo que María en su libro Vitaminados también habla de eso y Sí. creo que tanto Sari como yo lo recomendamos a todo el mundo debería leer Vitaminados por María Bascuñana, ¿verdad? María Hernández Vascuñana es la gran experta, ¿verdad? Es una experta en vitamina D3 y la importancia. Pero quiero recoger el tema de la microbiota oral y algo que mencionaste, una palabra muy interesante, disbiosis. ¿Qué es la disbiosis y cómo esa disbiosis puede ocurrir en todo nuestro, porque a veces pensamos el aparato digestivo es el intestino, el estómago, pero ¿empieza el aparato digestivo en el estómago o empieza en la boca? Y si empieza en la boca, ¿qué es esa disbiosis? Claro, la disbiosis es ese desequilibrio de la microbiota independientemente de la zona del cuerpo donde esté. Y en el caso concreto de la boca, depende mucho de condiciones incluso socioeconómicas, de si uno puede ir o no al dentista, porque los dentistas pues no es que sean baratos precisamente, y por cuestiones tanto nutricionales como de higiene, como de, bueno, pues por ejemplo, si hay un déficit de vitamina C, una infección por virus de Epstein-Barr, o una mala higiene, o se fuma, o se tiene, por ejemplo, no suficiente vitamina C, magnesio, vitamina D, etcétera. Todo eso son factores, y también la resistencia a la insulina, que condicionan que pueda haber un tipo de disbiosis en la boca, sobre todo a partir de los 35, 40, 45 años, que es la gingivitis y la enfermedad periodontal. Y es muy frecuente y muy infradiagnosticado. Y la enfermedad periodontal y la gingivitis se asocian a un tipo de bacterias
muy concretas, que bueno, los nombres dan un poco igual, pero que muchas de esas bacterias ya se han asociado a muchísimas enfermedades. Por ejemplo, Fusobacterium nucleatum a cáncer de páncreas y cáncer de colon, más agresivo que si no está esta bacteria. O Porphyromonas gingivalis, artritis reumatoide o incluso esclerosis múltiple. Y además, si tenemos una disbiosis en la boca, por mucho que tratemos el intestino, si no tratamos la boca de forma adecuada, tragamos esas bacterias. Y claro, si aunque haya ácido gástrico, y sobre todo si no lo hay, todas esas bacterias van a pasar al intestino, con lo cual el tratamiento de la boca en todas las personas y desde luego en la autoinmunidad, con más razón todavía, debería ser siempre un objetivo de nuestros abordajes integrativos para personas con cualquier patología y más en la autoinmunidad, ¿no? Y cuando estamos hablando de esa gingivitis, porque yo creo que de nuevo, hablando de esa normalización de las condiciones comunes, ¿es normal que te sangren las encías cuando te cepillas los dientes? No, no, para nada. Realmente la encía no debería sangrar cuando nos cepillamos, tampoco debería doler, no debería haber zonas enrojecidas. Y claro, muchas veces efectivamente, como dices, se normalizan estas situaciones y puede ser que incluso haya una buena higiene y que a veces incluso hay un exceso de higiene en la boca y que sin embargo estén presentes esas bacterias, porque claro, esas bacterias están por debajo de la encía en bolsitas que se forman y esas bolsas no se pueden ver a primera vista, sino que hay que hacer un sondaje que lo hace el dentista experto en salud periodontal y mide qué profundidad que tiene aquello e incluso puede llegar a sacar una muestra para ver microbiológicamente qué bacterias están presentes. Es decir, no cualquiera, desde luego yo soy internista y yo no sé diagnosticar la enfermedad periodontal, lo tiene que hacer un experto en salud oral y yo a todos mis pacientes así lo hago, les mando con expertos en salud periodontal para que se lo comprueben porque es un problema grave, ¿no? Y requiere un tratamiento específico. Y cuando esos pacientes que tienen ese problema dental y tienen una condición autoinmune, que la condición autoinmune se ha diagnosticado, tiene un tratamiento, pero ¿cómo les está afectando esa mala salud bucal? ¿Cuál es ese vínculo en la condición que ellos tienen autoinmune? Pues depende un poco de la patología y del tipo de bacterias, pero uno de los mecanismos comunes que pasa en prácticamente todos los pacientes que tienen esta situación en la boca de la gingivitis o la enfermedad periodontal es que, por un lado, eso es una barrera, igual que la intestinal, en la que las células al final pues, se pueden abrir y se pueden acabar metiendo trocitos de bacterias o bacterias enteras en la circulación de la sangre y eso genera inflamación. Pero además eso es una inflamación a nivel de la boca, el sistema inmunitario eso lo capta y se va a generar una inflamación sistémica. Esto hay un científico en Estados Unidos, Hayes Alice, que lo describe muy bien, esa low grade inflammation y verdadera endotoxemia que se llega a generar a resultas de estas bacterias malas que están en la boca y que puede pasar circulación sistémica. Hay un ejemplo muy concreto que es Porphyromonas gingivalis, que es una bacteria asociada a esta situación que se ha relacionado, por ejemplo, con artritis reumatoide o con Alzheimer, porque se genera un tipo de alteración de nuestras propias proteínas que se citrullinan, es decir, citrulinas, y esto el sistema inmunitario luego lo va a detectar como una proteína normal, cuando es nuestra propia proteína alterada por un mecanismo provocado por esa bacteria. Y por eso es tan importante la salud oral y desde luego debería formar parte del tratamiento integrativo en todas estas situaciones y en prevención también de problemas neurodegenerativos, desde luego. Pasamos de la salud bucal a la salud del estómago y más adelante vamos a hablar de una condición autoinmune que tú y yo hemos conversado anteriormente, que me parece que todo el mundo debería escuchar. Pero antes de eso, ya repasando la digestión, bolo alimenticio pasa de la boca, pasa al esófago, llega al estómago. ¿Qué importancia del 1 al 10 tiene el pH en el estómago? ¡Wow! Pues quizás sea prácticamente, pues no sé si lo más importante, pero prácticamente lo más importante, tiene una importancia crucial. El estómago debe ser ácido porque si no, en primer lugar, no se va a producir bien la digestión, tampoco nos va a defender de los microorganismos patógenos que puedan entrarnos por la boca.
se va a favorecer el sobrecrecimiento de bacterias que no son beneficiosas en el intestino delgado y además no se van a absorber todos los nutrientes de manera adecuada. Por ejemplo, la vitamina B12, el hierro, el magnesio o el zinc. Verdaderamente, y por supuesto, no vamos a digerir y absorber luego bien las proteínas, y esto también da muchos problemas a nivel de todo el cuerpo del sistema inmunitario, con lo cual tener un buen pH gástrico en cada momento, como toca, ácido o algo menos ácido en las comidas, pues es fundamental, ¿no? Entonces, si nos imaginamos este proceso digestivo, porque a veces es bueno imaginarse ese proceso, el estómago tiene la acidez correcta. De la manera como lo propongo, es como una lavadora. El estómago en realidad no tiene la función de absorber nutrientes. Llegan allá y se tienen que descomponer. Entonces, lo que me estás diciendo, corrígeme si me equivoco, es que si el pH es demasiado alcalino, o sea, yo entiendo que tiene que ser entre 1,5, 1, 2 para poder digerir. Si es demasiado alcalino, ¿qué ocurre con la digestión de esa persona? Y volviendo al tema que estamos tratando, que es las condiciones autoinmunes, ¿cómo podría eso empeorar a una persona que tiene una condición autoinmune independientemente de cuál sea? Claro, por un lado no se van a digerir bien las proteínas porque hay una sustancia que es el pepsinógeno que se tiene que transformar en pepsina, que es un primer paso importante para que luego se puedan digerir las proteínas. Y por otro lado, también es necesario ese pH ácido para que posteriormente se activen de manera concreta las enzimas en el duodeno y también las enzimas pancreáticas, que son las que luego producen la digestión. Pero, sobre todo, también es importante que haya suficiente ácido. Bueno, por mecanismos complejos, cada micronutriente se absorbe de una manera, pero en algunos en particular es especialmente importante que haya ese pH ácido, también, por supuesto, el factor intrínseco para la B12, para que se pueda producir esa absorción de nutrientes. Y luego, en la autoinmunidad en concreto, y en cualquier persona en general, si no hay un pH ácido gástrico, se va a producir ese sobrecrecimiento de las bacterias en el intestino delgado, porque ese ácido gástrico permite controlar las bacterias patógenas y se puede producir un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que sabemos que es un problema que genera más inflamación, más problemas de absorción de nutrientes y que está presente en muchas personas con enfermedades autoinmunes. O sea que no tener el pH correcto puede producir problemas de deficiencias nutricionales, como has mencionado, puede producir bacterias oportunistas migrando del intestino grueso al intestino delgado y, Sí. y Sí, de la puede, boca al intestino delgado, sí. o sea, las bacterias, vamos a explicar el tema del SIBO. Esas bacterias que migran al intestino delgado, ¿de dónde proceden? Pueden ser tanto bacterias que proceden de la boca y de la garganta, que sería un SIBO con bacterias orofaríngeas, pero puede ser también un SIBO de bacterias que provengan del intestino grueso. Pero claro, el intestino delgado es muy largo, entonces según de dónde vengan las bacterias estará más focalizado en una zona u otra, ¿no? Dime cuáles son algunos de los síntomas que a veces pueden ser confusos, porque cuando hablamos de la gastritis, mucha gente dice, bueno, yo es que no puedo tomar nada acídico porque tengo gastritis y lo que me están diciendo es contradictorio, porque ¿cómo voy a tomar algo acídico si ya tengo demasiado ácido? ¿Qué es la gastritis para que nuestros videntes y oyentas entiendan cómo el síntoma puede ser tener una causa totalmente distinta a la que ellos que se imaginan? Sí, curiosamente, siempre que se habla de gastritis, se piensa en que la gastritis va a ser, por ejemplo, una úlcera o unas erosiones. Es verdad que la gastritis hay una inflamación, ¿verdad? Y esta inflamación es verdad que se puede acompañar de daño en la mucosa. Y si la mucosa está dañada, pues ahí sí puede hacer más daño. También hay gastritis que pueden ser atróficas, es decir, justo lo contrario. Gastritis en las que, ya sea por una infección crónica por un helicobacter o ya sea por una condición autoinmune, la gastritis crónica atrófica autoinmune, lo que se produce es precisamente lo contrario. Hay una inflamación crónica, pero esa inflamación a lo que lleva es a una disminución de la producción de ácido. No significa que la mucosa esté bien. Y de todas formas, es verdad que el ambiente sigue siendo ácido, pero más alcalino de lo que debería. Es decir, es una cuestión relativa. Y a fin de cuentas, los síntomas van a ser muy similares. Esa sensación que se llama dispepsia, esa sensación de que te cae mal lo que comes, esa sensación de no hacer bien la digestión, de náuseas, de pesadez después de comer, o incluso de ardor, de pirosis, de que sube contenido gástrico por el esófago, incluso hasta la garganta, que puede dar molestias. Pero
no es necesario que ese contenido sea excesivamente ácido porque si sube contenido gástrico o incluso bilis, que el bilis es alcalino, va a dar molestias. Entonces, aquí el problema está en que la mayoría de la medicina farmacocentrista piensa, pues si hay problemas gástricos, ¿será que hay exceso de ácido? Y a veces es así, pero porque no tenemos realmente una prueba diagnóstica validada, exactamente correcta en la medicina pues más farmacocentrista que nos permita diagnosticar la hipocloridria. Y ahí es donde está el problema, que las personas con hipocloridria encima les dan los mal llamados protectores gástricos que bajan el ácido y esto empeora su situación, ¿no? ¿Cómo la empeoran? Porque generalmente la persona que tiene el síntoma de acidez piensa, bueno, mira, en lugar de un omeprazol o algo de la familia de los prazoles, que simplemente interrumpe la bomba de protones y no deja que el cuerpo fabrique la suficiente acidez, voy a tomar bicarbonato, porque el bicarbonato es más natural. Consejo. Bueno, primero, claro, si una persona algo le nota que tiene un problema gástrico, lo suyo sería pedir una valoración por un profesional integrativo que tenga en cuenta esta cuestión de la hipocloridria. Entonces, es verdad que el bicarbonato se piensa, bueno, no me va a dar problemas. El bicarbonato lo podríamos utilizar para un diagnóstico casero. Se dice que si tomas el bicarbonato en ayunas, según el tiempo que tardas después en expulsar un gran eructo, ¿verdad? Gases por la boca, si no los llegas a expulsar es que tendrías una falta de ácido porque no se neutraliza ese bicarbonato. Pero realmente cuando hay problemas gástricos lo que habría que hacer sería recuperar la mucosa, reducir la inflamación y restaurar el balance de ese ácido. Es verdad que si no sabemos cómo está la mucosa, quizás no podamos dar, por ejemplo, la betaína, que es muy útil en una hipocloridria, pero si no sabemos cómo está la mucosa, podemos restaurar primero la mucosa y hacer otras estrategias que pueden balancear el ácido, como puede ser utilizar ciertos fitoterapéuticos, el jengibre, la regaliz, también el aloe vera en jugo puede ser interesante, el vinagre de sidra de manzanas, además de trabajar con la vitamina A, con los ácidos grasos y recuperar esa mucosa y sobre todo intentar encontrar la causa de que esté ese problema ahí, ¿no? Que puede ser, insisto, un helicobacter o puede ser una gastritis crónica atrófica autoinmune, ¿no? Hablando del Helicobacter pylori, es una bacteria que mucha parte de la población la tiene, no es que esté ausente en todo el mundo, pero ¿por qué es que el Helicobacter causa problemas en algunas personas, problemas serios, mientras que otras personas viven con él sin ningún problema? El Helicobacter realmente es verdad que lo tiene prácticamente, se piensa que la mitad de la población mundial y solo da problemas en un 2% de la población, pero sabemos que el Helicobacter realmente está con nosotros, con la especie humana, al menos desde hace 50.000 años. Y antes no daba estos problemas. Entonces, desde un punto de vista de medicina evolutiva, se piensa que no es tanto el problema del Helicobacter como el ambiente que le damos a ese Helicobacter, ¿verdad? Entonces, si hay una disbiosis, si hay una hipocloridria, pues ya nos va a dar más problemas ese Helicobacter, ¿no? Y luego, bueno, obviamente puede haber algunas predisposiciones genéticas que también pueden influir. Lo que habría que hacer sería de nuevo intentar recuperar esa mucosa e intentar recuperar el equilibrio del sistema digestivo. Y sabemos incluso ya que el Helicobacter en algunas cuestiones puede llegar a ser incluso protector. Es verdad que en algunas enfermedades los puede empeorar, pero en otras enfermedades, como por ejemplo en cuestiones de alergias o de asma, podría llegar a ser incluso favorable. Entonces, ¿hay que tratar a todo el mundo que tiene un helicobacter? Hombre, si hay una úlcera gástrica sangrante, un cáncer gástrico, sí, con las pautas habituales, pero fuera de esta situación, porque sabemos que si matamos el helicobacter con antibióticos farmacológicos, tiene riesgo de cáncer gástrico, pero puede aumentar el de cáncer de esófago y de obesidad posteriormente, porque altera la señalización de la grelina, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con el Helicobacter? Valorar a la persona en conjunto y si pueden utilizar estrategias de herbáceos, de zincarnosina, de aceites ozonizados y una serie de tratamientos que a lo mejor no darían tanto problema en el ecosistema como los antibióticos que se utilizan habitualmente y el omeprazol, que por supuesto, insisto, en la úlcera sangrante y en el cáncer gástrico sí utilizaríamos, ¿no? El Helicobacter, ¿dónde reside generalmente? El estómago no es su lugar de residencia. ¿Y cómo esta bacteria oportunista llega al estómago? De nuevo, reincidiendo en el tema del pH del estómago.
Bueno, realmente se distribuye mucho en ambientes familiares y al final lo adquirimos por la boca, ¿no? Y en el ambiente familiar, por ejemplo, sabemos que si una persona de una pareja tiene Helicobacter, luego la pareja también lo va a adquirir al final. Y está fundamentalmente sobre todo en el antro gástrico, lo vamos a encontrar más. Pero es verdad que hay otros tipos de Helicobacter aparte del pylori, también va a estar en la zona del píloro, luego en el duodeno, ¿verdad? Hay otros tipos de Helicobacter que también pueden estar en ciertas secciones del intestino delgado. Pero al final el tema está allí, en que, fíjate, es un factor de riesgo, por ejemplo, para el Parkinson, el Helicobacter. Y se sabe que si una persona tiene Parkinson, es más probable que luego su pareja también tenga Parkinson. Y parece ser que tiene que ver con el Helicobacter y también con el SIBO, precisamente, ¿no? Y por eso es por lo que si una persona, por ejemplo, tiene enfermedad periodontal y tiene Helicobacter, es fácil que se lo transmita al resto de la familia porque en la propia convivencia nos traspasamos la microbiota de unos a otros, ¿no? Por supuesto. Y vamos a utilizar una situación ficticia. Mi pareja tiene Helicobacter pylori, me lo transfiere a mí, pero yo tengo un pH del estómago extremadamente acídico. ¿Qué pasa? No tendría por qué dar ningún problema, ya digo que lo tiene la inmensa mayoría de las personas, puede formar perfectamente parte de una microbiota gástrica saludable, lleva con nosotros todas esas decenas de miles de años, antiguamente no daban problemas y eso y más el ambiente que le damos y el estilo de vida que le damos también al Helicobacter que el hecho del Helicobacter en sí, no, como decía Claude Bernard, no es tanto el microorganismo como el terreno. Correcto, correcto. Y hablando del terreno, vamos a continuar en el terreno. Seguimos con la digestión, ya tenemos ese bolo alimenticio, entra el intestino delgado. Háblame de la hiperpermeabilidad intestinal y refuerzo la hiper porque a veces ignorantemente decimos el intestino no es permeable y sí hay cierta permeabilidad para absorber nutrientes. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona, hablamos de esa disbiosis? Explícame cómo eso se vincula al intestino hiperpermeable y qué significa eso y cómo afecta a una persona que tiene una condición autoinmune. Claro, el intestino efectivamente no puede ser impermeable porque si no, no absorberíamos los nutrientes ni el agua. Entonces, en el intestino lo que tenemos son las células que están pegaditas unas a otras y entre las uniones, en las uniones entre las células hay diversas estructuras que según las condiciones se pueden abrir más o menos. Por ejemplo, si hay un estrés agudo, sabemos que ese estrés hace que se abran más para que podamos absorber muy rápido sodio, glucosa y agua y tener energía para solventar el estresor. Antiguamente podía ser escapar de un león, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que haber una adecuada integridad de esa barrera intestinal y además una capa de moco adecuada, es decir, las células no deben estar demasiado separadas y además tiene que haber una capa de moco. Pues bien, sabemos que si hay una disbiosis, es decir, un desequilibrio de esa microbiota, esas bacterias, entre comillas, malas, que van a estar aumentadas, van a favorecer que se rompa la capa de moco por un lado y van a producir un daño a esas células que se pueden acabar incluso muriendo algunas de ellas y abriendo pequeñas brechas en esa barrera intestinal. Y entonces lo que eso va a generar es que las propias bacterias malas, entre comillas, pueden entrar en el interior del organismo y por supuesto todo aquello que hayamos ingerido, desde metales pesados presentes en el pescado como el mercurio, hasta antígenos completos proteicos sin digerir, como el gluten parcialmente digerido, por ejemplo, o incluso micotoxinas, que son esas toxinas producidas por hongos presentes, por ejemplo, en los cereales o en los frutos deshidratados, ¿verdad? Y todos esos tóxicos, y por supuesto los disruptores endocrinos, los microplásticos, todos esos tóxicos que ingerimos van a entrar en el cuerpo y van a generar una situación de inflamación. Y esa condición de inflamación, esa estadilla que es inflamatoria, ¿qué síntomas produciría en un individuo? Pues son síntomas que llamamos inespecíficos, es decir, no es que haya un síntoma concreto que digas esto es por un exceso de permeabilidad y en cada persona pueden ser diferentes. Es decir, habrá personas que lo que pueden tener es dolores generalizados, articulares o musculares, la fatiga, la energía y la niebla mental, la falta de energía y la niebla mental, esa sensación de embotamiento cerebral son muy frecuentes. Habrá que personas que lo que puede ser que tengan pues problemas cutáneos, enfermedades cutáneas, erupciones.
Otros podrán tener propiamente por la alteración de la microbiota y de la barrera intestinal esa hinchazón típica o intolerancias a los alimentos, no tanto por la permeabilidad como por la disbiosis. Es decir, lo típico, que uno empieza a decir me caen bien mal las coles o me caen mal la cebolla y el ajo, que eso es muy típico también de estas situaciones. Y por supuesto las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, o la resistencia a la insulina también son situaciones en las que se ha visto que hay un exceso de permeabilidad. Por lo tanto, no es que haya un síntoma único, sino que en cada persona, bueno, pues se puede manifestar de una manera, ¿no? Cuando estamos pensando en esos pacientes con condiciones autoinmunes, ¿has visto o en tu opinión es posible desarrollar una condición inmune con una microbiota perfecta y un intestino sellado? Pues es una cuestión que me han planteado recientemente varias veces y lo veo difícil. Habría que verlo. Todavía no me he encontrado a ningún paciente que teniendo una enfermedad autoinmune tenga un intestino o intestino y o boca saludables, ¿verdad? Entonces, es verdad que hay como mucha obsesión por encontrar por una huella dactilar microbiana de decir qué tipo de microbiota tiene cada enfermedad, pero realmente hay tantas formas de tener disbiosis prácticamente como personas. Pero veo muy difícil que si el intestino y la boca están perfectas y sus microbiotas están en un perfecto equilibrio, que se llegue a desarrollar una enfermedad autoinmune. Revertiendo ese mismo pensamiento, si una persona tiene una condición autoinmune y damos por sentado que quizás tiene una hipocloridria en el estómago, hay una disbiosis en la boca, hay una disbiosis en el intestino, esa persona si corrige esos errores en su organismo puede mejorar. Claro, puede mejorar. No significa necesariamente que vaya a ser de forma inmediata ni que vaya a ser fácil que entre en una remisión, porque claro, cuando una persona ya se diagnostica de la enfermedad autoinmune, eso empezó hace mucho tiempo, años o décadas incluso. Una persona, por ejemplo, con tiroiditis de Hashimoto, que es súper frecuente, cada vez más frecuente, cuando llega el diagnóstico de Hashimoto, a lo mejor ha pasado 10, 20 o incluso 30 años y conseguir una remisión o conseguir revertir esa situación, claro, puede tardar mucho porque el sistema inmunitario ya está reactivado de una forma errónea y está atacando esas células propias. Pero sin duda, si queremos conseguir mejorar la situación de esa persona, es imprescindible y obligatorio tratar la boca, tratar ese estómago, la fisiología gástrica y tratar también el intestino. Si no, desde luego no va a mejorar. ¿Que eso solo es suficiente para que consiga una mejoría? Tampoco, pero es un paso imprescindible. Entonces, ese sería el primer paso. ¿Qué otros pasos tú recomendarías para todos estos pacientes autoinmunes que están buscando un poquito de luz al final del túnel? Porque una condición autoinmune, además que las estadísticas muestran que una persona que tenga una condición autoinmune va a tener una posibilidad muy alta de desarrollar una segunda y una tercera, con lo cual indica que si sabemos que la causa está relacionada con la disbiosis, con la hiperpermeabilidad intestinal, con un pH incorrecto, podemos quizás prevenir condiciones futuras. ¿Tienes algún mensaje optimista que le podemos dar a esos pacientes? Que se puede hacer mucho a través de la inmunonutrición y la optimización nutricional, pues también el ejercicio físico, por supuesto, el control del estrés crónico. Pero aquí pondría el foco especialmente en descartar adecuadamente la enfermedad celíaca, porque hay un infradiagnóstico muy importante de la enfermedad celíaca, que es esa enfermedad autoinmune asociada a la ingesta de gluten en ciertos cereales, y el 85% aproximadamente, al menos son cifras europeas, de los celíacos no saben que lo son porque no se hace bien ese proceso diagnóstico y se fía solamente a una analítica que no es suficiente para descartarlo. Por mencionar un caso muy reciente, Celine Dion acaba de ser diagnosticada de un cuadro neurológico que se llama el síndrome de la persona enferma. Ese cuadro, en principio, es un cuadro de tipo autoinmune neurológico muy raro y se ha comunicado, por ejemplo, hay un artículo, es de este año, del año pasado, donde se habla de cómo de 20 personas que tenían ese síndrome, 15 tenían problemas con el gluten y muchas de esas personas mejoraron simplemente con haciendo una estrategia adecuada de dieta sin gluten. Entonces, siempre habría que descartar la enfermedad celíaca e incluso, aunque no se llegue a descartar, probablemente retirar ciertos antinutrientes como el gluten o la caseína de la alimentación, además de todos los ultraprocesados, por supuesto. Y también la vitamina D es especialmente importante
optimizar los niveles de vitamina D más allá de lo que dicen las recomendaciones oficiales, porque como nos muestra el doctor Coimbra, fundamentalmente, de Brasil, en esclerosis múltiple y otras situaciones de autoinmunidad, esa resistencia a la vitamina D es un factor sumamente importante en las personas con autoinmunidad. Pero no se puede además olvidar que todo lo que tiene que ver con los factores sociales y psicoemocionales son absolutamente imprescindibles. Y volviendo al doctor Coimbra, él afirma precisamente que su protocolo no funciona si hay cuestiones de estrés psicosocial sin resolver. Y esto junto al estrés crónico quizás sea uno de los principales dificultades junto a la cronodisrupción, a la alteración de los ritmos circadianos, que a menudo no se tiene en cuenta en los pacientes con patologías autoinmunes, ¿no? Vamos a descomponer esto un poco porque es mucha información extraordinariamente beneficiosa. Pilares, en tu libro hablas de 12 pilares de salud muy importantes. El sueño, acabas de hablar ahora mismo de los ritmos circadianos. ¿Qué importancia tú le das al sueño? ¿Qué importancia tú le das al ejercicio físico de fuerza, especialmente para las mujeres? Y luego vamos a hablar de las deficiencias nutricionales. Entonces, cógelo por el orden que tú quieras. Bueno, si empezamos por el sueño, realmente va más allá del sueño, porque ahora tenemos y sobre esto seguro que hablará también María Hernández Bascuñana, porque nuestro problema con los ritmos circadianos no es solo que quizás se duerme poco y mal a deshoras. Sabemos que las personas con enfermedades autoinmunes muchas veces el ritmo está adelantado o atrasado con respecto a que debería, sino que además pasamos muy poco tiempo al aire libre con una exposición solar adecuada. Nuestro cerebro necesita luz por el día, nuestro cuerpo necesita luz por el día y luego, sin embargo, por el día estamos metidos en interiores con poca luz natural y por la noche seguimos metidos en interiores pero con un exceso de luz artificial. Y sabemos ya que la cronobiología, es un campo de estudio muy interesante. Hay un doctor, por ejemplo, en cronobiología, el doctor Juan Antonio Madrid en España, que acaba de publicar un libro fantástico sobre cómo esta alteración de los ritmos circadianos está presente prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida, la salud mitocondrial, la salud de la microbiota, la neuroinflamación, y por lo tanto debería ir mucho más allá del control del sueño y incidir también en la exposición a la luz, que debería ser adecuada por el día y no excesiva por la noche, ¿no? Continuamos con las deficiencias nutricionales y luego lo cogemos con el ejercicio físico de fuerza. Claro, las deficiencias nutricionales, a menudo todavía hay personas, hay divulgadores o hay noticias de prensa que dicen, si comes variado no pasa nada, no tienes que suplementarte, cuando lo cierto es que los alimentos, incluso aunque sea comida real, que así se dice, ¿no? Es real food, lo cierto es que los micronutrientes están presentes en cantidades cada vez menores en los alimentos porque los terrenos de cultivo están sobreexplotados. Y, por ejemplo, el 80% de la población no consume suficiente magnesio, el 92% de la población no consume suficiente zinc, puede haber déficit de yodo, déficit de selenio, ese desequilibrio entre los omega 6 y los omega 3 con un exceso de omega 6 proinflamatorio y un déficit de omega 3 antiinflamatorio. Y luego, la vitamina D realmente no es a través de la alimentación, sino a través de esa exposición solar, ¿no? Con lo cual, verdaderamente, si ya nos metemos en vitaminas y minerales, incluso la vitamina C, que el ser humano no lo fabricamos, las recomendaciones oficiales van a lo mínimo imprescindible para no tener una enfermedad carencial como el escorbuto. Pero, ya lo digo en mi libro, una cabra estresada fabrica 100 gramos de vitamina C al día y nosotros a lo mejor ingerimos 70 o 100 miligramos como mucho, ¿no? Y verdaderamente la vitamina A, también la vitamina E, saber qué cantidad de micronutrientes necesita cada persona en base a su genética también, es todo un arte. Y una cosa es no tener una enfermedad carencial como el escorbuto o el beriberi o raquitismo y otra cosa es lo que necesita tu sistema inmunitario. Con lo cual, esto lo debería hacer siempre un terapeuta especializado en optimización nutricional, hacer la valoración de esa persona y no fiarse solo de las analíticas. Y, por supuesto, los estudios de nutrigenómica pueden ser especialmente interesantes, pero desde luego la vitamina D, el magnesio y los omega 3 quizás sean algunos de los déficits que son prácticamente universales, ¿verdad? Acabas de hablar de los omega 3, omega 6 y el ratio. En Estados Unidos el ratio omega, o sea, el ratio debería ser 1:1 idealmente, nuestros ancestros es lo que tenían, pero ahora tenemos un ratio de omega 6 que es 20, 30 hasta 40 veces más alto.
¿cuál es el impacto inflamatorio? Y quiero seguir, para que lo tengamos en línea, vamos a hablar de, de los sistemas inflamatorios o la inflamación de bajo grado. Pero vamos a hablar primero del omega 3 y pensando en esa inflamación, cómo actúa como un antiinflamatorio, perdón, y cómo esos omega 6 tienen un efecto totalmente opuesto. Claro, esto es porque el sistema inmunitario, igual que tiene la capacidad de producir una inflamación, que eso tiene sentido, si te haces un esguince o si tienes una infección, la inflamación es buena, es protectora de manera aguda. Pero claro, esas moléculas que producen la inflamación las produce el sistema inmunitario fundamentalmente a través de precursores relacionados con el omega 6. Y luego los fenómenos de resolución de la inflamación, la resoleómica que describió Serham hace ya 20 años al menos, tiene más que ver con precursores relacionados con el omega 3, fundamentalmente DHA y EPA. Y claro, si no tenemos suficientes precursores de tipo DHA y EPA para producir esas moléculas antiinflamatorias, podremos tener inflamación, pero no podremos resolverla nunca porque no hay precursores para fabricar esa inflamación. Y hay otro componente que tiene que ver con cómo están nuestras membranas plasmáticas. Y es que las membranas también para estar saludables y fluidas necesitan también suficiente cantidad de omega 3 y esto a menudo no se piensa tanto en ello. Incluso las membranas neuronales y por supuesto la retina también necesita suficiente omega 3. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, cada embarazo que tienen, por supuesto, el bebé le va a retirar el omega 3 que necesite para formar su cerebro y su sistema visual. Y con cada embarazo sucesivo, la mujer se puede acabar quedando verdaderamente falto de omega 3, perdón, si no se suplementa o si no come suficiente, ¿no? ¿Has visto en tu experiencia clínica personas que con la alimentación solamente puedan tener niveles óptimos? Y de nuevo, recalcamos óptimo, porque el nivel en sangre a veces no es el nivel en célula o en tejido. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta. Sin suplementarse, niveles óptimos de vitamina D, niveles óptimos de zinc, de magnesio, minerales catalizadores esenciales para reacciones químicas orgánicas. O sea, de la manera en como yo lo explico es que si elemento A más elemento C produce elemento A más B produce C, si no tienes el C no nace. Entonces, como querer tener un hijo con una persona sola en la pareja. Imposible. ¿Tú qué has visto? Bueno, yo tengo ahí un sesgo, porque obviamente las personas que veo en la práctica clínica es porque tienen algún problema en general, pero es verdad que personas que estén absolutamente perfectos alguna vez, alguna persona conocida que se hace alguna analítica o que consulta, personas que tengan todo perfecto solamente a base de alimentación, mm, es extremadamente complicado. Son personas que viven con poco estrés, porque el estrés aumenta nuestros requerimientos nutricionales, es decir, sin estrés crónico, que hacen bastante ejercicio, que viven cerca de la naturaleza, que tienen bastante dinero como para comprar alimentos de buena calidad en grandes cantidades y que además no tienen problemas psicoemocionales ni exposición a tóxicos. Con lo cual, son toda una serie de condicionantes que he visto alguna persona que las cumple, pero muy pocas, muy pocas, muy pocas. Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías? Si dijéramos los 5 o 6 nutrientes que serían los más importantes que todo el mundo debería asegurarse de tener como, y de nuevo decimos suplemento o complemento, porque algo que a veces la gente piensa, y me imagino que te ocurre a ti también, es doctora, ¿qué es lo que tengo que tomar para solucionar esto? Y tampoco es eso, o sea, los suplementos deberían suplementar esa alimentación, ese estilo de vida saludable, pero ya una persona que lleva un estilo de vida saludable, ¿qué complementos tú recomendarías que debería revisarse y quizás suplementarse con ellos? Si dijeras los 5 o 6 más importantes. Quizás el magnesio sea uno de los principales, porque ese sí que a través de la alimentación es complicado conseguir el suficiente y además es un suplemento muy seguro. La vitamina D en realidad se podría llegar a conseguir la suficiente cantidad con una exposición juiciosa al sol según donde se viva, porque hay sitios que aunque te expongas a la luz del sol, hay una parte del año que no vas a fabricar suficiente. Entonces es verdad que mucha gente puede ser que también lo necesite. El omega 3 también depende. Aquí muchas veces no es tan importante suplementar omega 3 como bajar la ingesta de omega 6.
porque realmente si no bajamos la ingesta de omega 6, es decir, los productos ultraprocesados y los aceites vegetales, bueno, más allá del aceite de oliva, el de coco quizás y algún otro, pero ese consumo de aceite de girasol, por ejemplo, de maíz, si no lo bajamos, esos omega 6, no sirve de nada suplementar con omega 3, pero es verdad que esos tres mucha gente lo puede necesitar y el resto puede ser muy individual. Y aquí es verdad que el campo de la nutrigenómica, de la nutrigenética, incluso la epigenética, que en España ya hay una empresa que ya hace análisis, te permite saber en una persona concreta qué genes se le están expresando y qué rutas metabólicas tiene más comprometidas, podríamos llegar posiblemente ya, bueno, aquí en España yo con esa analítica se puede ajustar, pero seguramente en un futuro podamos a través de una analítica en cada persona concreta saber qué nutrientes concretos necesita esa persona. Porque en una persona pueden ser vitaminas del grupo B, por ejemplo, si tiene problemas de metilación o problemas con la MTHFR, en otra persona puede ser la vitamina C, por ejemplo. En otro puede ser que sea pues incluso la beta-alanina, por ejemplo, porque entrene mucho y necesite suficiente carnosina en el músculo. Entonces, probablemente el resto de componentes dependan mucho de la individualidad, ¿no? Es verdad que necesitamos unas cantidades mínimas de muchos micronutrientes y que con un multivitamínico, multimineral, quizás todos esos elementos trazas podamos obtenerlos, bueno, para por lo menos tener lo mínimo, ¿no? Has mencionado una mutación genética que especialmente en Europa es más común que en otros lugares, es el MTHFR. Y has mencionado las vitaminas B. ¿Puede ser cualquier vitamina B o necesitas un tipo de vitamina B específica para poderlas aprovechar si tienes esa mutación genética? Porque mucha gente la tiene y no lo sabe. Claro, mucha gente la tiene. Es verdad que la medicina más, bueno, farmacocentrista se le quita a menudo importancia, pero sí que parece que puede dar esos problemas de metilación y la metilación al final está relacionado con la expresión génica, con la, bueno, la conjugación, la desintoxicación de ciertos elementos también. Entonces, es verdad que si vamos a hacer una suplementación de vitamina D, se recomienda en general que sean formas activas, ¿verdad? Formas ya que vienen en un formato adecuado y nunca dar una vitamina B aislada, sino, por ejemplo, si hay un déficit de vitamina B12, pues dar esa vitamina B12 en su forma activa, pero apoyarla con el resto de vitaminas del grupo B en unas dosis más bajitas. Y luego es verdad que si hay problemas de metilación, hay algunos otros componentes, como puede ser a veces el SAMe, como puede, que es, bueno, la S-adenosilmetionina, como puede ser la betaína incluso, o la colina, que la colina no tiene consideración de vitamina, hay quien la llama pseudovitamina y mucha gente también la tiene en déficit. Y esto, ojo, es importante porque las personas que no toman suficiente colina, que es un micronutriente que está en grandes cantidades, por ejemplo, en el huevo, y hay personas que no comen huevo, pues por motivos diversos, como pueda ser porque quieran seguir una dieta vegana, pueden caer en un déficit de colina y la colina es necesario para esos procesos de metilación por un lado, pero también para fabricar, por ejemplo, la acetilcolina, que es un neurotransmisor fundamental para los músculos, desde luego, también para la memoria, pero también para el sistema nervioso parasimpático y el nervio vago, porque es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y hay gente que puede tener pequeños déficits de colina y no lo saben, porque a lo mejor no llegan a estar con una enfermedad abierta, no va a dar una enfermedad carencial como tal, pero sí que su cuerpo no funciona de manera óptima y con 3 huevos ya tendríamos la cantidad de colina que necesitamos al día, ¿no? Hablando de los omega 3, omega 6 de nuevo, hemos mencionado que hay ese problema con un exceso de aceites omega 6 y yo me he encontrado, me imagino que tú también, muchas personas que dicen, no, si es que yo no cocino con aceite de girasol, yo utilizo grasas buenas. Pero cuando la sociedad moderna típicamente come el 80%, al menos una de las comidas todos los días o la mayor parte de la semana en un restaurante, yo quiero hacer incidencia de que los restaurantes, al menos en Estados Unidos, no utilizan aceite de oliva, utilizan los aceites más baratos. Entonces, ¿qué utilizan? Aceite de girasol, aceite de maíz, porque son los aceites más baratos. En Estados Unidos tú puedes comprar 4 litros, un galón de cualquier aceite vegetal por $4 y tienes aceite para cocinar mucho. En España se utiliza aceite de oliva en los restaurantes, yo creo que tampoco va a ser muy común, pero te quiero preguntar.
Bueno, ahora es verdad que con los cambios que ha habido en el precio del aceite de girasol, se está yendo a aceites de oliva más baratos, al aceite de orujo, se están retomando aceites como el de colza, por ejemplo, pero vamos, aceite de oliva virgen extra no se va a gastar, obviamente ghee tampoco, o sea, ghee, mantequilla clarificada o en forma ghee no se va a utilizar porque es también carísimo. Habitualmente se van a utilizar en los restaurantes, salvo en uno de verdad de calidad, que ya lo pagas, ¿no? No se van a utilizar aceites de calidad. Pero más allá de eso, también, por ejemplo, la calidad de la carne influye. Por ejemplo, la carne de animales de ganadería intensiva también va a contener omega 6 y esto quizás tampoco a menudo se dice, ¿no? Por lo tanto, es esa calidad del patrón de alimentación de manera común, es decir, comer ultraprocesados, comer mucho fuera, comer en un restaurante, sobre todo si son de comida rápida. Eh, eh, Cuando no sabemos realmente dónde se ha preparado y cómo se ha preparado lo que estamos cocinando, lo que estamos comiendo, es cuando se puede producir ese desequilibrio y, por supuesto, también por la falta de los omega 3 de origen marino o de origen acuático, porque el omega 3 de origen vegetal no se va a transformar en una gran cantidad de HA y EPA, que es lo que realmente necesita nuestro organismo, ¿no? Con lo cual, el problema es, por un lado, ese exceso de omega 6 y por otro lado, esa falta de omega 3, ¿no? Y cuando estamos hablando especialmente con todo el respeto de las personas veganas, vegetarianas, que a veces dicen, bueno, pues yo utilizo semillas de linaza, utilizo una combinación de omega 3 de origen de plantas, tú estás mencionando que eso puede llevar a una deficiencia de omega 3. Bueno, porque realmente el tipo de omega 3 de origen vegetal, el ALA, es verdad que se puede transformar parcialmente en DHA y EPA, pero en un porcentaje muy variable entre el 2 y el 15, hay quien dice que hasta el 18 o el 20%. Y muchas veces no va a ser suficiente porque además las fuentes de origen de omega 3 de origen vegetal también van a contener ese omega 6, con lo cual volveríamos a entrar en el desequilibrio. Es decir, a utilizar, por ejemplo, mucha harina de almendra, pues nos va a hacer caer en un desequilibrio también con un exceso de omega 6. O todas las bebidas vegetales, tipo, bueno, la leche de almendra y este tipo de cosas también van a favorecer ese exceso de ingesta de omega 6 y desde luego el omega 3 vegetal no llega a sustituirlo. Entonces estas personas, yo el veganismo lo respeto absolutamente, es una ideología más que una alimentación, ¿no? Bueno, se podrían suplementar con DHA procedente de algas, que entraría dentro de lo que ellos pueden aceptar y les ayudaría a tener un mejor ratio sobre todo en periodos de embarazo, lactancia, ¿verdad? Bueno, pues podrían tomar ese DHA de algas que les ayudaría a tener un mejor nivel de omega 3, ¿no? Vamos a pasar a la alimentación antiinflamatoria. Ese es un tema que tú lo explicas muy bien, porque a veces el concepto que tenemos, tú te encuentras pacientes que cuando te vienen a la consulta les dices, ¿usted cómo come? Y te dice, no, yo como fatal. La gente realmente se da cuenta de lo mal que está comiendo porque la mayoría de personas cuando les digo, dame de 1 al 10, califícame tu alimentación y se dan un 8. Y cuando revisas le darías un 2. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con nuestra sociedad? Que la publicidad, el mercadeo ha hecho que lo malo sea bueno y que lo bueno en realidad lo desprecien como que, bueno, el azúcar de una Coca-Cola es lo mismo que un zumo y que una fruta, o sea, es todo lo mismo, pues mejor tomo una Coca-Cola. O sea, quien dice Coca-Cola, cualquier refresco. Danos un poquito de luz ahí. ¿Cómo te deberíamos ver esa alimentación, especialmente para una persona con cualquier condición autoinmune o, más importante, yo creo, una persona que quiere evitar una condición autoinmune porque quizás ya su familia la tiene? Es verdad, ¿no? Cuando una persona desayuna galletas y bebidas azucaradas, nadie le hace supervisión y, sin embargo, cuando empieza a desayunar huevos, aguacate y salmón, le dicen que le va a pasar algo o si hace ayuno intermitente, como peor todavía, ¿no? Le dicen hazlo con supervisión médica cuando para los ultraprocesados, las pizzas, pues nadie te dice que hagas supervisión médica. Realmente aquí quizás el problema es que hay veces exceso de complicación. Realmente no sería tan complicado, sería retirar prácticamente los ultraprocesados, es decir, cocinar idealmente en casa a base de productos que no tienen código de barras ni etiqueta. Ir al mercado, a un mercado de abastos y comprar la fruta, la verdura, la carne, el pescado, los huevos, los frutos secos y las setas en su
en su paquete original, es decir, sin ningún tipo de paquete, y luego cocinarlos en casa. De esta manera no va a haber problema seguro. O sea, todo eso lo podría tolerar todo el mundo y no estar tomando productos inadecuados. Ahora, ¿qué pasa? Pues que efectivamente se nos ha vendido que supuestamente la fibra tiene que proceder de los cereales, cosa que no es un error porque esa fibra hace bolo fecal pero no alimenta mayoritariamente a la microbiota. Los cereales contienen muchos antinutrientes, el gluten puede ser problemático para muchas personas, no digo que haya que retirarlo sin hacer el diagnóstico de celiaquía, pero sí que consumir 5 veces al día gluten todos los días de tu vida, al final estás continuamente tomando una proteína que es problemática, ¿no? Verdaderamente sería hacer eso, comprar comida real y cocinarla en casa. Y si alguna vez sales a comer fuera y hay un postre magnífico que va a ser en un restaurante espléndido, pues cómetelo. Pero todo lo que son ultraprocesados, con productos que tienen una lista de ingredientes muy larga, que mayoritariamente lo que tienen es azúcar y grasas industriales, pues eso no deberíamos comerlo. Pero claro, se hace publicidad de ello y nos han vendido que por un poco no pasa nada y lo cierto es que no es un poco, porque un día es un poco, otro día es otro poco y así se van acumulando los poquitos, ¿no? Y en esa línea, yo pongo el ejemplo de que si tienes una gotera, no es la primera gota que va a hacer el cubo rebosar. Si tú pones un cubo, eventualmente las muchas gotas lo llenan. Y es eso lo que está pasando con nuestro organismo, que no nos estamos dando cuenta de todos los insultos que está recibiendo y llega el momento en el que se inflama. Claro, eso es lo que pasa, que no enfermamos el día que nos notamos mal, sino que es un daño que se ha ido acumulando a lo largo de años o décadas, incluso desde el embarazo de nuestra madre. Si nuestra madre tenía un problema durante el embarazo, eso ya nos puede haber hecho una programación epigenética in útero. Luego, ¿cómo nacemos? Si nacemos por cesárea o por parto vaginal, si recibimos una lactancia materna, los traumas, las experiencias adversas de la infancia, que está claramente relacionado con problemas de salud a posteriori. El tener una exposición continua a tóxicos ambientales como esos metales pesados, disruptores endocrinos, la contaminación atmosférica. Bueno, sobre las radiaciones electromagnéticas es difícil hablar porque no se admite absolutamente, pero sí que hay algún estudio que parece que pudiera dar algún problema. Esa alimentación inadecuada durante largos periodos, el sedentarismo y esa cronodisrupción y la falta de contacto con la naturaleza. Entonces, cuando sumas todo eso durante años y décadas y lo añades a una predisposición genética, lo raro en nuestra sociedad, haciendo el ritmo de vida que hace la inmensa mayoría de las personas, es mantenerse sano, ¿no? Vamos a dar algunos consejos prácticos, porque a veces cuando hablamos de ciencia, hablamos de todos esos detalles, es abrumador para el que nos está escuchando y no sabe por dónde empezar. Entonces, tu libro explica claramente por dónde empezar y le recomiendo a todo el mundo, tienes 3 libros publicados y en ellos hablas de manera, no quiero decir simplista, pero con lenguaje sencillo, fácil de entender para cualquier persona, con analogías, con expresiones cotidianas que nos ayudan a visualizar la importancia de esos amigos que tenemos en nuestro sistema digestivo. Pero ya como pasos prácticos, ¿por dónde empezamos? O sea, yo sufro de lupus, tengo tiroiditis Hashimoto, o tengo escleroderma, o tengo artritis reumatoide, bueno, de las docenas de condiciones autoinmunes. ¿Cuál sería el primer paso? Ya esa persona te ha escuchado y dice, bueno, yo quiero empezar a cambiar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo diría, empezaríamos por buscar más información y por buscar un profesional que nos ayude. Porque si ya se tiene una enfermedad autoinmune, es verdad que hacer todo el cambio uno solo puede ser muy complicado. Entonces, por ejemplo, todo el trabajo que haces tú de divulgación es fantástico. Desde luego, somos muchos los que divulgamos, escribimos libros. Entonces, buscar más información y si puede ser encontrar un profesional, pero si no fuera posible, por lo que sea, encontrar ese profesional, habría que sentarse y reflexionar sobre qué es lo que verdaderamente, cuál es el eslabón más débil de nuestra salud, porque a lo mejor hay personas que ya comen muy sano o hacen mucho ejercicio, pero sin embargo tienen un problema emocional importante sin solucionar. Entonces habría que empezar por el pilar más débil, por el eslabón más débil, lo que parece que peor hagamos. Pero claro, de manera general, si hubiera que dar un consejo general, habría que pensar en alimentación, esa alimentación real, con comida real. A mí, aunque la dieta paleo sea un concepto comercial,
pues un estilo de alimentación de tipo paleo puede ser la más óptima para muchas de estas situaciones, incluso sin necesidad de llegar al protocolo autoinmune paleo, pero puede ser una buena opción. ¿Hace falta hacer una suplementación nutricional básica? Pues es que hemos comentado antes, puede ser. Es verdad que para lograr un efecto terapéutico, dosis de vitamina D altas nos la tiene que poner un profesional. Y luego el ejercicio físico, sobre todo el de fuerza, y antes has comentado mujeres, y digo mujeres, y decimos mujeres especialmente porque nos cuesta más y no lo tenemos tan integrado, pero el músculo es salud y hay evidencia científica que nos dice que para enfermedades autoinmunes en particular tiene múltiples beneficios. Y sin duda todo el espectro amplio de lo que tiene que ver con el control del estrés crónico, el descanso y tener más contacto con la naturaleza también sería importante. Y aquí hay un punto que no, obviamente no hay evidencia científica, que es el propósito vital. Es decir, tener un propósito vital. Y la falta de propósito vital es lo que muchas veces hace que aguantemos en situaciones que nos enferman. Y aquí hablo de relaciones tóxicas, de trabajos tóxicos, de estar viviendo en una ciudad que nos enferma y no tomar acción y darnos cuenta verdaderamente de que vivimos solo una vez y si esa vida no la vivimos como queremos, pues no tenemos otra opción a posteriori, ¿no? Entonces, quizás como primer paso de todos pudiera ser buscar el propósito vital si no se tiene. Y si se tiene, pues ya empezar con todo lo demás, ¿no? Ya para concluir, hemos reincidido múltiples veces sobre la parte emocional. Y de la manera como yo lo explico es que no es que las emociones causen enfermedades, sino que las emociones ponen nuestro sistema inmunológico en una estadilla en la cual es propenso a desarrollar enfermedades. ¿Qué les podríamos decir a todas estas personas que quizás guardan rencor por cosas que han pasado hace 20 años, están peleadas, tienen infelicidad porque en inglés dicen to let go, no sé exactamente cómo es en español? Sí. ¿Qué les podríamos decir ya para concluir en ese pilar tan importante que es el de las emociones? Sí, Let Go al final es toda la enseñanza, todas las enseñanzas de David Hawkins, ¿verdad? Del dejar ir, se dice aquí. Bueno, una cuestión sería primero reconocerlo y efectivamente dejar ir, pero muchas veces va a ser necesaria la ayuda externa y puede ser necesaria una psicoterapia, porque es verdad que por sí solo estos problemas no nos van a quizá generar la enfermedad, aunque en realidad, por ejemplo, en la esclerosis múltiple sabemos que un choque emocional fuerte, un acontecimiento adverso puede desencadenar un brote y así con muchas otras patologías. Entonces, no es que lo provoque por sí solo, pero si no solucionamos lo emocional, puede ser que la patología no se termine de remitir de forma completa, porque para el cerebro es un estresor crónico y ese estresor crónico nos está generando una inflamación y esa inflamación va a sujetar la patología y además va a generar un desequilibrio entre el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático y necesitamos tenerlos en equilibrio, ¿verdad? Posiblemente sea necesario hacer un terapia y buscar ese propósito y saber perdonar y también saber perdonarse. Y esta parte es la más difícil de aceptar por la mayoría de las personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Sari Arponen, ha sido un placer, autora de Es la microbiota idiota, la microbiota ha salido del armario y un libro más. ¿Cuál es el otro No, título? el sistema inmunitario El por fin sale sistema del inmunitario, armario. correcto. No, el otro es sobre el COVID, pero bueno, no le he dado prácticamente publicidad, que es un retrato de una sindemia en 3 actos con una introducción en clave evolutiva, pero ese prácticamente es más un experimento personal que otra cosa. Ha sido un placer tenerte aquí, de verdad nos has ayudado mucho a ver la conexión que existe entre nuestro sistema de organismos, nuestros amiguitos que están en la boca, están, bueno, no hemos hablado de otros órganos, pero los tenemos somos esos sistemas como parte de nuestra fisiología. Muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos tiempo y esperamos tenerte en un programa futuro porque tu cantidad de conocimiento ha sido iluminadora para todos nosotros. Gracias. Pues muchas gracias, ha sido un placer y todo el mundo a cuidarse mucho. Así lo haremos.